los inconvenientes técnicos que tuvimos al entrar al salón. Ya vamos 6 minutos de retraso en la reunión, entonces creería yo que sin más preámbulos podríamos empezar. Mi nombre es Diana Velasco y yo voy a estar moderando este webinar, Transformando Nuestro Mundo, implementando los ODS. Y básicamente en este webinar, que es organizado por el Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa, que es fundado y coordinado por el doctor Matías Ramírez, que es parte de nuestros panelistas para el webinar de hoy, pues haremos y estamos haciendo este webinar. En este vamos a hablar un poco sobre las implicaciones de una política de innovación transformativa, específicamente relacionadas con las propuestas de la misión de sabios, de las cuales Johan Schott hizo parte como comisionado internacional, y el doctor Matías Ramírez y Óscar Romero fueron coautores de un informe adicional que ustedes tienen en el link y que vamos en todo caso a compartir, realizado por Johan Schott como parte de la misión de sabios, y eso es lo que estaríamos discutiendo hoy. Luego vamos a tener una sesión interactiva de preguntas que van a ser alrededor de 30 minutos, porque pues nuestra intención es poder recoger sus impresiones y preguntas que tengan al respecto. Para eso les pido desde ya que en la medida en que vaya adelantándose el webinar, vayan poniendo sus preguntas y dudas en el chat, de manera tal que cuando lleguemos a esa parte yo pueda tener un listado de preguntas e incluso tener aglomeraciones, de manera tal que podamos contestar la mayor cantidad de sus dudas. Y también pueden utilizar la herramienta de levantar la mano en la sala para poder participar llegado el momento, y luego vamos a tener un cierre del webinar. Entonces, dándole un contexto al webinar que vamos a hacer hoy, sobre todo porque también veo que hay participantes internacionales. Hubo una comisión internacional de sabios convocada por el gobierno que se llevó a cabo durante el anterior año. En esta misión hubo 8 focos con 46 comisionados nacionales e internacionales, que tuvo sobre todo un enfoque sistémico. Los focos están alrededor de biotecnología, bioeconomía y medio ambiente, ciencias básicas y del espacio, ciencias sociales y desarrollo humano, ciencias de la vida y de la salud, energía sostenible, industrias creativas y culturales, océanos y recursos hidrobiológicos y tecnologías convergentes. La proclama de esta misión de sabios estuvo alrededor de una sociedad del conocimiento para la próxima generación, y esto lo bajan de manera concreta en 3 retos que tienen 5 misiones: el reto Colombia Biodiversa, el reto Colombia Productiva y Sostenible y el reto Colombia Equitativa. Entonces, es sobre este marco de este informe general de la Comisión de Sabios que vamos a hablar sobre lo que se encuentra allí relacionado con innovación transformativa. Voy a presentar a nuestros panelistas. Doctor Matías Ramírez es Senior Lecturer en la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, y es el responsable de coordinar el trabajo de todo del Consorcio de Políticas de Innovación Transformativa en América Latina. Está muy relacionado con Colombia. A través de 3 años desde SPRU estuvo trabajando con Colciencias y desarrollando varios proyectos a lo largo del país en diferentes regiones, y en este momento coordina y es el fundador del Hub Latinoamericano para Innovación Transformativa, que está haciendo que está propiciando este webinar. Óscar Romero es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en medio ambiente y desarrollo de la misma universidad, y actualmente Óscar desarrolla sus estudios de doctorado en el Centro para los Desafíos Globales de la Universidad de Utrecht, bajo la dirección del profesor Johan Schott y del doctor Matías Ramírez. Y Óscar ha venido trabajando con el consorcio desde el año 2018. Así que sin más preámbulo, dejo a Matías para que comience.
Muchísimas gracias. Mientras Diana estaba hablando, yo he estado recibiendo muchos WhatsApp de personas que no han podido entrar a través de la conexión, pero en los últimos 2 minutos había una entrada, un chorreo de gente que ha entrado, así que o la conexión se está mejorando o están entrando por algún otro espacio. Espero que se pueda resolver. Ya estamos en más o menos 90 participantes. Em, si tienen dudas, por favor miren, creo que hay un correo que se ha enviado del Hub. Lo que voy a hacer también es, voy a voy a compartir mi pantalla para poder mostrar la presentación, que es una presentación corta, pero que explica un poco lo que queremos hacer. Así que si me dan un minuto lo voy a poder hacer. Ok, ¿ven mi pantalla, Diana? Ya, bueno. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Estaba mirando los nombres de las personas que estaban, alguna de las personas que estaban ahí. Conozco a varios, pero hay muchos que no conozco y eso es también positivo porque significa que más personas se están interesando, están escuchando estas ideas y de alguna manera tratando de participar en este debate. Este es el segundo webinar que las personas que participamos en TIPSI y específicamente el Hub Latinoamericano hemos organizado y convocado. El primero fue liderado por el profesor Johan Schott, el fundador del consorcio, y dentro de esa discusión él planteó a nivel general la necesidad, por varias razones, de desarrollar un nuevo enfoque de política de ciencia, de ciencia y tecnología. Y ese enfoque estaba basado en la necesidad de que la política de ciencia, tecnología e innovación específicamente tenga un enfoque que pueda enfrentar a los objetivos de desarrollo sostenible, pero también de que haya un enfoque transformativo. Y la razón por la cual las transformaciones eran necesarias era porque los sistemas sociotécnicos, que están basados en toda una serie de reglas y normas, tenían que cambiar, que no eran sostenibles. Y de ahí surgió la idea de un tercer marco. El objetivo entonces de este webinar que estamos haciendo, en realidad es seguir con esta misma idea, pero que plantea algo un poquito, es construir sobre eso, pero lo que estamos haciendo es, primero es que estamos tratando de aterrizar esta discusión en un contexto latinoamericano, y que es el caso de Colombia. Entonces lo que estamos en el fondo diciendo es que esto no es un enfoque que viene solamente del norte, es una manera, a través de los ejemplos que estamos dando, es una manera de pensar que esto puede ser algo que MinCiencias, el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, también puede adoptar a través de los ejemplos y las cosas que que están ocurriendo en este momento en América Latina. Entonces, el primer objetivo es decir que esto es relevante. Segundo, es plantear cómo esto se puede hacer. Ya entrar en poco más detalle sobre la operacionalización de lo que podría ser una política alternativa en un contexto distinto. Y el tercer objetivo es decir de que ciencia, tecnología e innovación es es un tema amplio, no es un objetivo que uno debería solamente pensarlo dentro del objetivo 9 de los objetivos de desarrollo sostenible, o solamente está relacionado con desarrollo económico. Yo te dije, espérate un momentito, no sé cuál era la ciencia, la tecnología y la innovación está en casi todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y estamos pensando en redireccionar esto hacia otras alternativas. Y esto es lo que nosotros estamos en el fondo planteando.
tuvimos la oportunidad de participar en el profesor Johan en la misión de sabios. Y dentro de esas intervenciones, aquí si ustedes ven el documento que acaba de producirse, el concepto de experimentación se menciona 15 veces, y si uno ve específicamente la página 244, el documento llama a un programa nacional de experimentación con un enfoque regional. Y más allá, en la página 439, se dice un programa llama a MinCiencias a organizar un programa nacional de experimentación que conecte a las misiones y a diferentes proyectos alrededor de transformaciones sociales y ambientales para un desarrollo humano sostenible. Es decir, esto nos da pie para que podamos pensar en tomar el próximo paso, que es cómo comenzar a coordinar esta actividad. Y este es el documento que nosotros hemos producido para tratar de llevar, para tratar de plantear una propuesta concreta. Este documento está abierto, ahí está el enlace que ustedes pueden pinchar para que ustedes puedan ir. Los autores, la mayoría son colombianos, son investigadores colombianos. Hay un par de chilenos ahí y está por supuesto Johan, ¿ya? Entonces, gente que realmente participe y conoce el entorno de Colombia. Y dentro del informe, tenemos en realidad 4 propuestas, o una propuesta que tiene 4 elementos fundamentales que podría ser esta idea de cómo se podría llevar a cabo una política, digamos, transformativa dentro de MinCiencias. Y estos 4 principios son los siguientes. El primero, que para generar transformaciones es importante incorporar no solamente a los actores tradicionalmente dominantes, etcétera, sino también a otro tipo de actores. Y aquí quiero hacer hincapié en 2 tipos. Primero, en actores, uno podría decir que son actores de punta, son actores que ya están allá afuera planteando alternativas, trabajando en el desarrollo sea de una energía renovable, sea de alternativas sostenibles en el área de alimento, sea, en otras palabras, en todos estos sistemas sociotécnicos ya hay muchas personas y actores y personas que están trabajando a veces a nivel de proyectos pequeños, otras veces en red, pero que ya están trabajando y están intentando crear nuevas rutas sostenibles, pero que de alguna manera están desarticulados o son muy pequeños o les cuesta competir con un entorno dominante que es menos sostenible. Y es por esa razón que es importante legitimar y encontrar apoyar a esos actores. Por eso tiene que ser un proceso más inclusivo. Pero segundo, también, por supuesto, hay que escuchar a estos otros actores que a veces están en zonas marginadas y que no tradicionalmente se les escucha, porque de alguna manera ellos van a ser los que van a ser los que van a ser afectados por estos cambios. Entonces, tiene que ser un proceso inclusive, donde se crea dinámicas, un acuerdo entre productores, sociedad civil, usuarios, etcétera, para formular unas nuevas rutas sostenibles. El segundo tiene que ver con la evaluación. Esto es muy cercano al tema de política pública. Yo ayer estaba teniendo una discusión con una persona que estaba conversando el tema de la salud en Bogotá. Y ella me decía que una de las características durante los últimos años en los proyectos de salud es que todos los proyectos al final tenían que estar orientados hacia una serie de indicadores que eran producto de los proyectos. Y estos indicadores, nadie había discutido estos indicadores y los llevaban a áreas que no eran muy transformativas. Es decir, los indicadores se comían a los objetivos y esto no puede ser. Entonces tenemos que desarrollar formas de evaluación e indicadores que puedan promover una transformación. Y eso es un trabajo que estamos desarrollando en el Hub a través de nuestros 12 alcances transformativos
para que los investigadores y las personas trabajando en estos proyectos realmente los indicadores estén, digamos, a la mano y con los objetivos que tienen los proyectos que uno quiere. Tercero, este tema de experimentación. La razón por la cual se plantea experimentación, y debo decir que experimentación no es un tema nuevo en política pública, es un tema que tiene mucha trayectoria, pero en el contexto de innovación transformativa, experimentación específicamente habla de construir nuevas rutas transformativas para estos sistemas sociotécnicos. Es decir, ¿cómo podemos encontrar nuevas rutas para una energía renovable? ¿Cómo podemos encontrar nuevas rutas y caminos para un sistema de, por ejemplo, transporte que, que, que beneficie a la gente, que no sobreproduce smog, que no sea individual, colectivo, etcétera? Es decir, encontrar nuevos caminos, nuevas rutas, y eso, como no sabemos de antemano, tiene que haber un proceso de experimentación masivo. Esto es la formación de prototipos demostrativos. Y estos ejercicios deben ser coordinados por el ministerio para generar conexiones entre estos proyectos y distintas regiones. Entonces, experimentación es absolutamente clave para que se permita encontrar nuevos caminos. Y el último tema, que es el tema que iba a hablar Oscar, tiene que ver con la relación entre conocimiento científico y las necesidades sociales. Esto es algo que los objetivos de desarrollo plantea como fundamental, que hay una combinación entre la parte de ciencia y la parte de social para que haya una redirección. Yo no voy a entrar ahora en los casos de estudio que tenemos en el documento, por favor, los pueden ver ustedes mismos, pero son 4 casos. Tenemos una parte que está basada en un estudio bibliométrico de todo el sistema de innovación de Colombia, y otra parte que son 4 casos de estudio que son muy detallados, pero que son desde abajo, que son desde la base. Uno está basado en el trabajo del Instituto Humboldt, otro en un estudio sobre un movimiento social, que en muchos casos son áreas fértiles para el desarrollo de alternativas transformativas. En este caso estudiamos en detalle el caso de el movimiento para la defensa de los humedales en Bogotá. El cuarto caso fue un movimiento muy de base en un pueblo ISA para tratar de buscar una forma de desechos sostenibles. Y el cuarto caso fue la transformación hacia los cafés especiales. Es decir, casos muy, muy criollos, donde hay semillas de transformación, pero se necesita crear un enfoque. Primero se necesita sistematizar lo que se están haciendo, lo que están haciendo estas personas, y segundo, buscar formas de política pública para apoyar y legitimar y que estos casos crezcan y sean más fuertes. Entonces, por favor, pueden leer esto. Y lo último que les quería decir es que en realidad lo que estamos tratando de hacer, más allá de lo que podría ser innovación social, es redireccionar cómo se usa la política, la ciencia y la tecnología hacia transformaciones de estos sistemas sociotécnicos. Es decir, nuevas alternativas radicales que puedan crecer y que muchas veces se ven como muy pequeños, muy al margen, que no son factibles, y que entonces que la política pública tiene que ayudar a hacer estas alternativas mucho más factibles. Hace 30 años, por ejemplo, la energía renovable como la solar, eólica, era muy pequeña, no era factible, ahora está creciendo, ahora es más barata que la energía no renovable. Y eso fue producto de una inversión durante mucho tiempo y una visión y una narrativa de que la energía tenía que ser distinta y organizada de manera distinta. Y no es que la política pública hizo todo, sino que se basó en lo que ya se estaba haciendo y apoyó a la sociedad civil, a los cientistas, a los ingenieros, etcétera, que estaban tratando de hacer eso. Entonces, el redireccionamiento es básicamente lo que estamos buscando.
Yo no sé si Oscar ha podido ahora entrar a la discusión, porque Acá él estoy. ya, te lo dejo a ti entonces, Oscar. Ok, gracias. Como mencionaba Matías, en un principio el informe que hicimos nosotros está dividido en 4 capítulos diferentes. El primero de ellos está más enfocado a la parte teórica, que es un poco lo que explicó Matías. El tercero son los estudios de caso. Y este segundo capítulo, que es el que les voy a presentar yo, que lo desarrollamos con Felber, quien está en la Universidad de California, que busca hacer un análisis a grandes rasgos de cómo funciona la investigación en Colombia relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Partiendo de los supuestos, digamos, que tiene la innovación transformativa, Johan, junto con Matías, con Ed Stenmüller y con Sandra Boni, hicieron una clasificación de los ODS. Los ODS nosotros no los consideramos de alguna manera iguales, sino que están divididos en 3 diferentes categorías. Voy a empezar por la categoría de direccionalidades, que era lo que estaba hablando antes Matías, que es lo que ustedes encuentran en la derecha. Entonces, en la derecha nosotros tenemos aquellos problemas que tienen las sociedades modernas y no modernas también, que están relacionados con la pobreza, la inequidad, el cambio climático y en el caso de los países tropicales, la gran deforestación a gran escala. Todos estos problemas son problemas, nosotros decimos, de sistemas. Es decir, que tienen que ver con muchos actores, tienen que ver con factores sociales, culturales, que se ven expresados en sistemas de suministro, que son los que tenemos en la izquierda, que es el tema de salud, la energía, el agua, entre otros. Ahora, lo que nosotros buscamos en este framework es que se encuentren esas direccionalidades y se inserten dentro de estos sistemas sociotécnicos en el sentido de que tienen componentes tanto sociales como tecnológicos, y que esas nuevas direccionalidades sean el motor y la dirección de cambio. No lo contrario, es una perspectiva que tenemos nosotros, que es pensar que la tecnología de alguna manera nos va a llevar a resolver estos problemas sociales solo generando nuevas formas. Ahora, para hacerlo, lo que tenemos nosotros es, digamos, lo que pensamos nosotros es que tiene que ser de forma participativa, que son estas 2 SDGs que ustedes encuentran en la parte de arriba. Ahora, hay una gran discusión alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Un grupo de ellos dice que se debe implementar cada uno de forma individual, pero como nosotros, como dije en un principio, nosotros partimos que estos son problemas de sistema. Por ende, nosotros estamos más enfocados en las relaciones, que es lo que nosotros llamamos nexos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Siguiente, Matías. Lo que hicimos nosotros fue investigar las publicaciones científicas colombianas y tratar de encontrar, porque esto es algo que pasa mucho con los hacedores de política, que siempre dicen que los investigadores son seres egoístas que no trabajan en este tipo de temas y que no hay ningún tipo de capacidad. Entonces, de alguna manera era mapear las capacidades que se tenían en este momento y aquellos investigadores y aquellas investigaciones que se tenían en el país, tratar de identificarlas. Entonces, siguiendo un método bibliométrico que no voy a entrar ahorita en detalle, que si alguno tiene una pregunta luego eso lo podemos resolver, nosotros identificamos 12 grandes clústeres alrededor de la investigación de los ODS. Entonces, los 3, 4 primeros tópicos que ustedes ven en la parte de arriba están enfocados, como les digo yo, en los sistemas sociotécnicos que contemplan en gran medida el sistema de salud, siendo los 2 primeros muy específicos solo en asuntos netamente tecnológicos o netamente desarrollados o relacionados con la salud. En la parte de abajo, no sé qué le pasó a mi gráfico, solía tener ahí un letrerito, tenemos todo lo que está relacionado con el tema de biodiversidad. Yo soy biólogo, son los temas que a mí me llaman mucho la atención, y estos relacionados con el tema del agua principalmente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que no hay un encuentro, esto es un gradiente que nosotros encontramos entre esos sistemas sociotécnicos y esta parte de biodiversidad. Sin embargo, en algunos de los clústeres se empiezan a introducir y a integrar
estas dos partes, junto a aspectos sociales y aspectos relacionados con formas de gobernanza. Nosotros lo que decimos es que estos sistemas pueden permitir y pueden potenciar las investigaciones en direccionalidades que no se está haciendo mucha investigación en el país, como es el caso de inequidad, es el caso de pobreza, que suponen ser grandes metas del país, pero que en su mayoría son cuantificadas y pensadas, por ejemplo, solo en términos del income que tiene cada persona, y no, por ejemplo, las pobrezas con respecto a acceso a estos sistemas sociotécnicos y cómo estos se ven relacionados con diferentes formas de degradación de la naturaleza. Siguiente, Matías. Entonces, lo que nosotros hicimos fue coger estos 12 clústeres y agruparlos en aquellos grupos en los cuales sabemos que hay investigación incipiente en el país, pero que pueden jalar otros en los cuales no hay tanta investigación. Entonces, dividimos estos 4 grupos, que es el tema de salud, con relacionado con el tema de educación, pero teniendo en cuenta el tema de derechos humanos, es decir, del acceso, de alguna manera, presente y el acceso futuro, también al tema de salud, que lo estamos viendo con la situación que vive el país y el planeta con respecto a la pandemia. Ahora, acá están los otros 3 y simplemente no voy a entrar a describirlos, quiero como enfatizar en este gráfico que hizo el Instituto Humboldt, simplemente para que ustedes visualicen estos sistemas sociotécnicos, esto es para la sabana de Bogotá, cómo se han ido deteriorando y cómo estos son impulsores de otros problemas sociales que tienen que ver con problemas de salud, que están relacionados con las periferias que viven más cerca de las zonas de contaminación, todo el tema de inequidad. Entonces, de alguna manera, lo que conseguimos con el Instituto Humboldt es que la transformación de estos sistemas va a llevar a esas direccionalidades, pero que tenemos que pensarlas desde un principio. No tenemos como que esperar que simplemente el cambio tecnológico o la investigación va a producir o va de alguna manera a resolver esos problemas. Yo con eso termino. Bueno, muchas gracias, doctor Matías, Oscar, por sus intervenciones. No he visto todavía preguntas en el chat, pero en este momento ya queda abierta la sala para que entonces puedan los participantes hacer sus preguntas. Pueden levantar la mano o las pueden hacer por el chat. Acá dice Iván Hernández. Matías, ¿es factible y cómo se pueden complementar que la visión de innovación transformativa y las políticas de innovación orientada por misiones que la misión de Sabios recomendó? No sé si quizás Iván quiera explicar un poco más su pregunta. Sí, Iván, por favor. Sí, gracias. Es que la misión de Sabios habla explícitamente en un documento que ya salió ayer o anteayer sobre el enfoque de políticas orientadas por misión y políticas de innovación orientadas por misión. Y la interesantísima visión de innovación transformativa también habla de redireccionamiento. Entonces, digamos que son dos visiones muy complementarias en mi visión, en mi análisis. Pero puedo estar equivocado, ¿sí? Entonces, por eso le hago la pregunta al profesor Matías Ramírez. Hola, Matías. Hola. ¿Cuál es su, como se dice en inglés, take? ¿Cuál es su visión al respecto? Gracias, Iván. Puede haber complementariedades, Iván. Incluso en un proyecto en Suecia, por Vinnova, que es un miembro del consorcio, ellos tienen una política de misiones y están trabajando con el consorcio para hacerlo. Aquí la clave, Iván, es que esto es lo que yo creo, que uno puede pensar en misiones como algo muy desde arriba para abajo. Es decir, el Estado o el gobierno puede decir, vamos a hacer tal misión, por ejemplo, vamos a construir tales cantidades de calles o
podemos construir un sistema de energía renovable, o podemos, a veces eso está bien, pero el problema muchas veces es que eso no necesariamente te va a abrir rutas nuevas para caminos y rutas sostenibles, sin que haya una participación de las personas, de actores en ese proceso. Lo que estamos planteando entonces es que, claro, uno puede pensar en una idea de misiones donde el Estado pone toda su fuerza para ayudar, pero lo que el Estado debería hacer es abrir camino y legitimar y apoyar aquellas iniciativas junto con la sociedad, ayudar a crear redes, ayudar a crear, esto en las palabras de innovación transformativa se llaman nichos transformativos, que son redes de actores, puede ser empresas, sociedad civil, que logren ser más grandes y crear nuevas rutas para que sean transformativas. Ahí la diferencia entre el énfasis entre innovación transformativa y misiones. Innovación transformativa pone el énfasis en transformación de sistemas. Misiones no necesariamente pone el énfasis en transformación. Y eso es lo que nosotros en el fondo estamos tratando de buscar. Pero las dos pueden ser complementarias en la medida en que trabajan. Bien, hay una pregunta de Juan Miguel Gallego para Óscar. Quizás, Juan Miguel, puedes hacerla directamente. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes, Matías, Óscar y Diana. Muchas gracias por este espacio. Voy directamente, es que en la parte de la ejemplificación de las capacidades para el caso colombiano, me sorprendió mucho un poco la conclusión que generaba de que quizás poco se conoce el tema de desigualdad y pobreza en este enfoque. Pero yo siento que si algo ha avanzado el país en los últimos 10 años y que solo se conoce a partir de una idea de ingreso, yo creo que si algo ha avanzado el país es en el diseño de una política social adecuada, basada en investigaciones de temas de desigualdad de ingreso, basada en privaciones y en un enfoque digamos, multivariado más allá del ingreso. Entonces eso me genera, es como una pregunta, es ¿de dónde, cómo se está logrando esta clasificación para llegar a digamos, línea de base del estado de capacidades que tenemos? Y esto lo enlaza con todo el tema de las apuestas del gobierno nacional de la antigua Colciencia sobre grupos de excelencia y ecosistemas de investigación que no los noto muy bien mapeados ahí. Entonces sería como una pregunta en ese sentido para Óscar. ¿Cómo se logró esto? Ok, bueno, lo primero es una aclaración, es que el estudio no está centrado en torno a las políticas que ha tomado el Estado en los diferentes ministerios o per se en lo que ahora es el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La investigación está centrada en ver qué prioridades y qué temas los investigadores colombianos a través del sistema de ciencia, tecnología e innovación han publicado en los últimos 20 años en el país. Entonces, si bien yo considero que hay avances en algunos de los temas de inequidad y pobreza, lo que nosotros encontramos en el análisis, estos son artículos científicos, estos no son políticas, no son documentos, mapeados en dos bases de datos, una es Web of Science y la otra es Cielo Citation Index, que está más relacionado con temas de ciencias sociales y investigación latinoamericana. Lo que nosotros encontramos es que si bien había investigación de inequidad, del tema de inequidad y pobreza, en general el tema no se le ha prestado la misma atención que se le ha prestado a otros problemas y a otros sistemas, como en el caso de medicina o en el caso de educación, especialmente en Web of Science y el tema de biodiversidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que el tema de pobreza tiende a verse, o los investigadores lo tienden a ver, sin integrar otras dimensiones del sistema. Visto desde los ODS, yo entiendo el tema de pobreza multidimensional, pero visto desde los ODS, desde nuestra visión de cómo se conectan con los sistemas. Entonces, el tema de acceso a la salud, acceso a la energía, acceso a agua potable, es un tema que no es visible en las investigaciones. Eso no quiere decir que no tengamos ningún tipo de capacidad o no la haya,
sino que no se le ha prestado la misma atención que los otros. Entonces, en orden de las investigaciones que tú estás mencionando, se hagan más visibles, impacten más el sistema, lo que nosotros decimos es que se tiene que conectar explícitamente en la política con estos sistemas, que son los 4 grandes grupos que mostramos. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, pero pues no habrá ir un debate, pero discrepo totalmente de lo que acabas de decir. Yo sí creo que se ha avanzado mucho en esa investigación, pero de pronto, no sé, el punto es la fuente donde se está haciendo. Se ha avanzado tanto que sí ha logrado influir en política. Bueno, quizás sea para alguna reflexión ya más direccional contigo, Juan Miguel y Oscar y el grupo de TIPS. Claro. Hay una pregunta que hace Marcelo Díaz, que está en Brasil y la hace en inglés, entonces la voy a traducir para Matías y la voy a unir con otras que he visto sobre universidad. Marcelo Díaz dice: Matías, las universidades usualmente producen conocimiento que no es aplicable inmediatamente. Por el otro lado, la sociedad necesita resolver problemas en el corto tiempo. ¿Cómo se pueden solucionar estas tensiones? Y Daniel Felipe Roldán dice: han trabajado sobre políticas de integración de los resultados de investigación de universidades financiado por MinCiencia con la industria. Ok. Si quieres hablo de eso. Con respecto a la pregunta de Marcelo, gracias Marcelo. Yo creo, por supuesto que las universidades tienen que cumplir varias funciones. Las universidades tienen que hacer ciencia y tienen que hacer trabajo de investigación y desarrollo y tienen que trabajar en sistemas de innovación, por supuesto. Pero creo que al mismo tiempo ha habido una sobreénfasis, especialmente en los últimos 20 años, en trabajo, por decirlo así, de publicación y yo sé que en todas partes esto ha ocurrido y medición de los resultados de los académicos en términos de sus publicaciones, que en muchos casos tienen digamos, poco impacto en la sociedad. Yo creo que las universidades son un espacio muy importante donde uno puede experimentar. Es decir, por supuesto que hay que publicar, pero no solamente, pero publicar para qué y con qué objetivo. Creo que hay que vincular el tema de la publicación con el tema también de impacto en la sociedad, de impacto que pueda tener y relevancia para la sociedad. Y la universidad es un buen lugar para hacer esto, porque de alguna manera tiene un cierto privilegio, es una especie de espacio protegido, pero sí las universidades implican que tienen que salir hacia afuera. Creo que en América Latina, de hecho, hay una buena tradición, mucho mejor que, por ejemplo, en Europa, de que las universidades hagan trabajo no solamente de extensión, sino que de investigación con comunidades y ver la aplicabilidad. Y esto va directamente al tema que planteó Oscar, de que es importante porque los problemas, las soluciones a los problemas, por ejemplo, de cambio climático, o de agricultura, o de agua, o de problemas sociales, tienden a ser temas que combinan temas de ciencia social. Veamos el COVID ahora. La idea de que uno simplemente pueda esperar a que haya una vacuna, eso no puede ser así. Uno tiene que también, hay cambios de comportamiento, expectativas, cómo se da el desarrollo. Entonces, son muy importantes que las dos cosas vayan juntas. Entonces, el sistema universitario tiene que crear estos espacios. Segundo, con respecto a la pregunta sobre el resultado de las investigaciones en una universidad y la industria. Es un tema que nosotros específicamente dentro de este proyecto no hemos hecho ese trabajo, pero es un tema sobre el cual sí se ha hecho mucho trabajo. El hecho de que muchas veces los resultados de las universidades no son relevantes para la industria
y las universidades a través de los años han creado oficinas de transferencia tecnológica, etcétera, y en algunos casos resultan bien y en otros casos no. Pero insisto de que hacer una mejor transferencia de conocimiento de una universidad a industria es solamente parte del problema, porque el enfoque que estamos tratando de plantear es qué tipo de conocimiento se está produciendo. Es uno que hasta cierto punto está replicando el sistema actual o los sistemas actuales, potenciando un sistema actual que en muchos casos no es renovable y no está solucionando los problemas, o estamos cambiando estos sistemas a través de un diálogo, a través de nuevas formas de trabajo. Y eso es lo que nosotros ahí estamos tratando de potenciar. Es decir, encontrar redes o nichos de universidades trabajando con empresas, trabajando con sociedad civil, que estén abiertos a una transformación. Y ese tipo de trabajo es lo que estamos tratando de potenciar con esta metodología. Quizás para seguir en la misma línea de universidades, Mónica Urrego pregunta, siendo la educación un sistema sociotécnico, ¿cuál es el aporte o el papel que tiene la escuela en el proceso de innovación transformativa? ¿Cómo pensar las nuevas alternativas para estos nichos que tienen un alto potencial para la investigación? ¿Estas son escuelas secundarias? ¿Perdón? Quizás Mónica, pues... Mónica, ¿son escuelas secundarias a qué te refieres? Que tiene la escuela. Podrías tomarlo, si quieres, como sistema educativo, Matías y Mónica. Sí, esto, Diana, te lo voy a pasar a ti, porque tú eres más, tú has hecho un trabajo en un proyecto muy importante en Ibagué con las escuelas, así que ¿por qué tú eres más conocedora que yo en este tema? ¿Qué piensas tú? Bueno, pues justamente como decía Matías, pues lo que pasa es que lo estamos viendo más sobre el papel que tiene la universidad en todos los procesos de innovación transformativa. ¿Qué debería hacer la universidad hacia adentro para realmente tener un mayor impacto en su entorno, yendo un poco más allá de la extensión? Y cómo la universidad se vincula con su entorno, propiciando alrededor de lo que se habla en la innovación transformativa de los alcances transformativos o transformative outputs, para propiciar diferentes propuestas de nichos que se generen en escuelas, puede ser en escuelas públicas, privadas. En el caso del Tolima, desde la universidad se están fomentando redes de innovación donde a través de la participación de familias, estudiantes y profesores, con un training que se les ha dado también a los profesores, se pueden empezar a conseguir soluciones para problemas del entorno desde la misma comunidad. Uno de los enfoques fuertes y de los principios básicos de la innovación transformativa es el trabajo de abajo hacia arriba, con un marco de posibilidad que se da desde un enfoque institucional de arriba hacia abajo para que se puedan construir esas políticas, pero al final los policymakers no son los que solucionan los problemas ni los que dan per se las alternativas. Se genera un marco donde se pueda desarrollar eso. En ese aspecto, la universidad tiene un papel, sobre todo la universidad regional, por su papel preponderante en la región. Lo mismo que también se propone en el documento de misión de Sabios alrededor de la educación, en educación para el trabajo, que el doctor Eduardo Aldana ha venido desarrollando ya por varios años en un esquema de Learning and Earning, que él lo ha desarrollado, para generar otras alternativas de educación donde se favorezca a los que normalmente tienen menos posibilidades y que están en las regiones y que no tienen acceso a una educación que les permita luego tener mientras están estudiando, tener una fuente de ingresos. Bueno, Andrea Navas hizo varias preguntas. Yo dejaría a Andrea, porque estas están más enfocadas a la estructura de política. Andrea, no sé si quieras hacerlas directamente. Bueno, gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Navas. Los saludos desde la Universidad del Valle en Cali, Colombia.
Mi pregunta va específicamente teniendo en cuenta que los recursos para ciencia y tecnología en Colombia son de regalías de los departamentos y aunque en estos momentos están destinados para convocatorias públicas, ¿qué recomendaciones les darían al ministerio y a los departamentos para invertir específicamente en experimentos y que esos experimentos realmente puedan ser formulados desde de abajo hacia arriba, desde la base? Em, Andrea, la pregunta era ¿a quién? ¿A mí o a Oscar? ¿O a Diana? Cualquiera, no sé, ¿quién quiere responder? Bueno, yo doy mi opinión. Mira, yo creo que hay dos maneras de hacer esto, Andrea. Esto es lo que nos ha enseñado ya la experiencia. Una, que es un poco lo que hicimos en este documento, es que en vez de que el ministerio, etcétera, diseñe sus propias políticas, o sus propios experimentos, mejor dicho, que vaya y busque nichos. Y esto es muy fácil hacer. Uno sale y uno dice, en ciertos sistemas sociotécnicos, por ejemplo, el alimento, etcétera, uno dice, bueno, ¿quién está haciendo qué? ¿Quién está desarrollando programas de nichos, de orgánica, de permacultura? Y hay muchos, hay muchísimos. Y los vamos a encontrar. Entonces uno lo que hace es que ayuda y legitima y trata de hacer que estas actividades sean más grandes y uno busca apoyar las partes que faltan para que puedan ser más efectivas en términos de la sociedad. Invierte, hace investigación y desarrollo para que estas alternativas se hagan más factibles, ¿ya? Porque eso es generalmente el problema que tenemos a nivel de localidad, que hay muchas iniciativas, pero que son muy pequeñas y no son lo suficientemente fuertes para poder reemplazar a los regímenes en este momento. Entonces, esa es una manera de hacerlo. La otra manera es que, especialmente cuando estos nichos no existen o son muy, muy débiles, es que el Estado de alguna manera u otra busque y haga experimentos. Es decir, puede hacer convocatorias en donde se dice, mira, necesitamos, por ejemplo, urgentemente encontrar soluciones a ciertas áreas que son complejos. Por ejemplo, el problema de la movilización en una ciudad grande, el problema de la salud en una ciudad grande. Entonces, lo que se hace es que se diseñan convocatorias con varios experimentos que buscan encontrar soluciones alternativas. Y con el tiempo, quizás en 1 o 2 años, se ven cuáles son las más efectivas. No requiere una enorme cantidad de dinero. Lo que sí requiere, que es algo que creo que Iván hizo en un chat, es que el Estado tenga buena capacidad para identificar buenas alternativas que están surgiendo, capacidad de coordinar, en algunos casos capaz de juntar narrativas. Entonces, donde hay varios experimentos locales, cómo uno es capaz de crear una narrativa de coordinación para que estos proyectos pequeños se vean no como proyectos aislados en localidades y regiones, sino como parte de algo más grande, parte de una red, de un movimiento más grande que es transformativo. Esto es lo que creo que se necesita que una entidad un poco más alta pueda hacer, logre hacer. Y donde ha resultado exitoso, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ejemplo muy exitoso de cómo se ha construido un Fab Lab, como ejemplo en una localidad donde se han creado soluciones muy baratas para un problema, en vez de simplemente escalar eso, tomar ese ejemplo, ir a otras regiones, mostrar, aprender esa metodología, entonces de ahí se puede empezar un proceso de democratización de la manufactura. Es un ejemplo nomás. Entonces, ayudar a crear estas narrativas. Entonces, claro, se necesitan sistemas para cambiar el sistema. Y eso, un poco un ente de coordinación, es lo que creo que hace falta y podría desarrollarse a través de una política pública. Ok, conectando, digamos, en este tipo ya además, ¿qué implica la innovación transformativa en términos más precisos?
Juan Fernando Martínez le pregunta a Matías qué características deberían tener los indicadores para medir los cambios en innovación transformativa, y se une un poco también con lo que pregunta Catalina Martínez, también para Matías, donde pregunta cuáles características debe tener un buen experimento en innovación transformativa. Estas son preguntas, la primera pregunta es una pregunta absolutamente clave, y lo que estamos tratando de desarrollar es una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos que nosotros podemos usar, porque claro, la experimentación, y si se van a hacer convocatorias públicas de experimentación, estas tienen que ser evaluadas, y tiene que haber un sistema de evaluación, y por lo tanto necesitan indicadores. El trabajo que hemos hecho se basa en lo que nosotros llamamos alcances transformativos, que son 12 alcances transformativos. Y estos 12 están divididos en tres partes. Uno son la construcción de nichos, donde estos no existen o están muy, muy débiles. Esto implica, por ejemplo, proteger estos nichos, legitimar estos nichos, tratar de preguntar si durante el proceso ha habido aprendizaje. Es decir, uno puede evaluar un proyecto para preguntar si efectivamente ha habido aprendizaje sobre cuál es la mejor forma de hacerlo. El segundo set tiene que ver con enraizar estos nichos y hacerlos más grandes. Mucho de esto tiene que ver no solamente con que estos nichos se escalen, que es la forma tradicional en la cual se trabaja con tecnología, escalar, sino, por ejemplo, llevar un nicho a otra región y ver qué se puede replicar y qué no se puede replicar, porque las condiciones locales son distintas. También tiene que ver con circulación de información, ¿ya? Entonces, y el tercero, y esto me parece que es muy, muy importante, tiene que ver con la relación que tienen los nichos con el régimen sociotécnico. Dentro de este marco, transiciones se dan a través de un diálogo y un trabajo entre el régimen y el nicho. Y por régimen estamos hablando de sistemas sociotécnicos imperantes. Por ejemplo, un sistema de alimento actual del régimen es uno que está basado en producción de alimento industrial, en muchos casos basado en mucha estética, hay mucha pérdida y también se produce bastante daño al medio ambiente. Entonces, si vamos a cambiar ese sistema de alimentos, pensamos que debe venir de nichos que pueden ser orgánicos, pueden ser permacultura, pueden ser un trabajo entre ciudad y el campo alrededor, donde se corten las cadenas de transporte. Entonces, el tercer set de indicadores tienen que ver con diálogo entre actores del régimen y actores del nicho, para que ojalá los actores del régimen comiencen a darse cuenta que su forma de trabajar no es la mejor, que hay inversión en alternativas, que actores del régimen comiencen a invertir en los nichos, o que también asuman algunas de las metodologías del régimen. Entonces, a través de un proceso de evaluación formativa, tomando estos alcances, que son indicadores en realidad, uno puede trabajar con los investigadores y con los proyectos para ir desarrollando esta metodología y ir viendo cambios alrededor del tiempo, porque estos cambios no se van a dar de la noche a la mañana, pero sí uno puede avanzar digamos, en estos cambios a través del tiempo. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Ya son las 9 de la mañana. No sé si los participantes quieran quedarse 5 minutos más. Hay varias preguntas más en el chat que no vamos en todo caso a alcanzar a contestar en el webinar, pero teniéndolas ya registradas en el chat podemos luego tener una comunicación más directa con ustedes. En todo caso, les hemos compartido en el chat también la suscripción a todas las noticias e información del Hub para que los que quieran
les pueda llegar información sobre lo que estamos hablando. Y simplemente para dar 5 minutos más, hay varias preguntas todavía relacionadas con la producción de conocimiento. Andrea Bedoya había levantado la mano, también tenía una pregunta con respecto a cómo se puede desde este enfoque construir y fortalecer redes de investigación. Y estaba acá Aura, a ver, un momento, un minuto. Estaban estas dos preguntas. Aura Lerma dice, siento que la producción de conocimiento, innovación y experimentación se está descentralizando desde las universidades hacia entidades públicas privadas. ¿Cómo fortalecer las capacidades en experimentación e innovación en organizaciones públicas? Y Nubia Esperanza Vargas Alejo dice, me gustaría relacionarlo con los procesos de investigación en ciencias básicas. Estas a veces se tienen como procesos lejanos a la sociedad. Entonces, estas redes de innovación, ¿cómo vinculan ciencias básicas y sociedad? No sé si quizás Oscar tenga algunas reflexiones al respecto. Con respecto a lo último, digamos, el trabajo que nosotros hicimos de mapeo de investigaciones que contemplan tanto investigaciones en ciencias sociales como humanas, tanto puras, llamémoslos de alguna manera, como decimos en Colombia, o aplicadas, están contempladas. Lo que nosotros encontramos y fue parte de la discusión en la misión con los diferentes grupos, incluido el grupo de ciencias naturales, liderado por el profesor Wasserman, bueno, y otros profesores, y el grupo de bioeconomía, era precisamente cómo se podía articular los temas que se estaban desarrollando de ciencias básicas con algunas implementaciones o aplicaciones que pudieran direccionar problemas, ya sean muchos de ellos expresados en los ODS y otros particulares de Colombia. Entonces, un poco el trabajo o nuestra visión lo que trató de hacerlo es, primero, hacer visible aquellas investigaciones de ciencias naturales como de ciencias humanas que están contribuyendo a estos temas, que muchas veces son invisibles o que circulan alrededor de grupos académicos muy pequeños y acotados. Eso fue como la primera idea, tratar de visibilizar esas investigaciones. La segunda, que era la parte con la que terminaba mi presentación, era buscar puntos focales. Esos puntos focales son los 4 puntos que presenté, donde las ciencias naturales, donde sabemos que hay capacidad, que hay harta circulación del sistema, donde hay grupos de investigación. Nosotros utilizamos el concepto de comunidades de conocimiento, que va más allá de la colaboración directa a la colaboración cognitiva que se da entre diferentes autores sobre un tema, en los cuales veíamos que habían capacidades altas. Entonces, un poco para terminar con un ejemplo en el tema de bioeconomía, que fue uno de los temas fuertes en la misión y una, digamos, de las propuestas que prometedoras, digamos, de la misión era cómo integrar un tema de bioeconomía que puede pasar desde el mapeo de los genes, desde hacer secuencias, bueno, desde hacer cosas muy específicas de biología o temas de investigación como simplemente ir a conocer la biodiversidad que tiene un lugar, cómo se podrían integrar. Entonces, en esa medida, lo primero es visibilizar estos campos o estos caminos, estas rutas en los cuales los investigadores pueden direccionar y cambiar. Yo entiendo que yo soy ecólogo y para cambiar un ecólogo su amor por los animales no es tan fácil, pero mirar que hay otras rutas y otras conexiones posibles con otros temas que tienen que ver con la sociedad y esto, que le permitan ampliar su agenda de investigación hacia estos temas. Entonces, para finalizar con el tema de bioeconomía, también era cómo integrar no solo el tema de ciencias naturales, sino también el tema de ciencias sociales. Hay un debate en el país y en el mundo del uso de la bioeconomía, de los impactos de la bioeconomía, de la credibilidad, de lo que puede generar el impacto en los territorios. Entonces, ese trabajo se tiene que acompañar y se tiene que conectar con las ciencias sociales. Entonces, es abrir el sistema
abrir, digamos, mostrar las posibilidades que hay en las rutas y a través de ella contribuir a la formación de nichos, contribuir de alguna manera a direccionar los problemas que se presentan acá y como decía Juan en nuestra primera conclusión que me parece muy importante es también cómo impactan en temas de política pública precisamente estas agendas. Qué pena, me extendí un poco. Quizás rápidamente, Andrea, que has levantado la mano y has puesto varias preguntas, ¿querrías preguntar algo más? Bueno, no sé si Andrea quedó ya, siga todavía por acá. Quizás ya la última que me parece una pregunta muy interesante, Michelle Figueroa, ¿quieres hacer la pregunta directamente y a quién? Hola, buenos días para todos. No, realmente pues creo que me pueden contestar, no sé, Matías, pero siento que es importante revisar los espacios tangibles y infraestructura como tal y ver qué tan efectivos han sido durante todos estos años. Ahora bien, con este nuevo enfoque de innovación transformativa, ¿qué tan plausible sería igual seguir incentivando estos espacios para generar este tipo de innovación? Gracias. Tipo centros de innovación, centros de investigación, parques tecnológicos, que fue una política de Colombia desde el 2007 y que efectivamente pues no ha tenido una sostenibilidad real. Sí, es una buena pregunta, Michelle. Gracias. Mira, en el webinar pasado hicimos una lista, ¿no?, de 5 distintos tipos de experimentos, ¿no? Y una de ellas era el tema de los espacios. Entonces, creo que puede ser, incluso es muy importante tener espacios donde la gente se pueda juntar, sea virtual o no, para compartir ideas, porque así se forman las redes, así la gente aprende. Pero el tema es si eso es suficiente para poder hacerlo. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, cuando empezamos a trabajar en Bogotá, se nos presentó el caso de un Fab Lab. ¿Ya? Un Fab Lab son estas tecnologías que uno entra, hay un espacio físico, y uno puede hacer todo tipo de tecnologías muy flexibles. Pero el objetivo del proyecto era que los jóvenes pudiesen tener ciertas capacidades empresariales, ¿ya?, para formar empresas, etc. Ahora, no hay nada mal en eso está bien. Pero después vimos otro Fab Lab, que creo que vino de otra parte de México, me parece, donde la narrativa del Fab Lab era distinto de ese espacio. La narrativa del Fab Lab, miren la diferencia, es que se van a producir soluciones a bajo costo, a muy bajo costo, para la comunidad. Entonces se le invitaba a la comunidad a traer sus problemas de todo tipo, que no tenían materiales de construcción, que tenían problemas de pérdida de agua por el alcantarillado. Entonces se discutía cómo se podía reorientar el Fab Lab hacia los problemas de la comunidad. Y las capacidades de los jóvenes no era solamente en términos de ser un empresario, sino cómo se pueden utilizar su inteligencia, su emprendedurismo para hacer una solución local. Eso para mí es transformativo. ¿Cuál es la narrativa de esa transformación? Que se está democratizando la manufactura. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy distinto al primer ejemplo. Entonces, por eso es este salto de narrativa a veces en el uso de la tecnología que a veces nos está faltando. ¿Por qué? Porque la narrativa dominante de la ciencia y tecnología e innovación o es el uso de CTI para ciencia, ¿ya?, lo cual está bien, o el uso de CTI para emprendedurismo, lo cual no hay nada malo en eso, pero si queremos hacer redireccionar la CTI para resolver problemas sociales, ambientales, entonces necesitamos más que eso. Necesitamos una narrativa distinta. Y eso es un poco, eso se pueden hacer en estos espacios. Y hay metodologías para permitir
que eso ocurra. Así que esa sería mi pregunta, Michelle. Y por esa razón yo creo que en muchos casos no dan las soluciones suficientes, porque se quedan limitados en simplemente ser un espacio para el uso de tecnología. Yo creo que tenemos que ir un poco más que eso. Hay que añadirlo eso a una narrativa distinta. Veo que Andrea volvió a levantar la mano y que quiere hacer un pequeño comentario. Te pido que seas muy breve porque ya estamos 11 minutos por fuera del tiempo y la gente se está saliendo. Pero adelante, Andrea. Sí. Gracias, Carolina. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Bedoya. Estoy en este momento en la UNAM y hago parte de la corporación VEDA de Investigación e Innovación. Y mi pregunta era precisamente en eso. Lo que nosotros hemos notado en la corporación es que hay una desarticulación generalizada entre la parte científica y la empresa. Y precisamente por eso, espacios donde se tienen equipos, donde se tienen laboratorios de alto costo, no son aprovechados. Entonces, se construyen estos espacios con una inversión altísima del Estado para la compra de equipos y de material científico que se queda solamente para el uso en el proyecto específico del investigador específico y realmente no tiene un impacto en el crecimiento científico de la universidad o del grupo o del departamento. Entonces, lo que yo decía hace rato y concuerdo con la, digamos, opinión de Michelle, también es que nos hace falta coordinarnos desde la ciencia y desde la industria para formar redes y políticas públicas que nos permitan tener espacios que realmente se aprovechen por todos, no solamente del grupo de investigación específico o de la universidad en específico. Ese era como mi comentario. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrea. Si hay alguna cierre que quieran hacer Matías u Oscar. Sí, a ver, para terminar, primero muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Yo creo que lo que planteó Andrea hace poco, claro, tiene que ver con, yo entiendo el tema de coordinación, y yo entiendo que hay un problema que se habla mucho, que las universidades están separadas, pero, y me parece bien, me parece importante para eso, pero creo que todavía eso no es suficiente para producir una transformación o redireccionamiento. Eso es importante, pero coordinación ¿para qué? Si es solamente para el uso de la ciencia, está bien, pero este proyecto lo que busca específicamente es tratar de una narrativa en conjunto, discutir ciencia para qué, para quién, con qué motivo. Yo creo que una de las razones por el cual no se usa suficientemente todos los recursos necesarios es porque quizás falta eso. Falta para volver un poco a la misión, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que uno quiere hacer con esto? Por ejemplo, si una ciudad dice, ya, vamos en 20 años, acá hay mucha gente de Cali, etcétera, queremos tener una meta de ser cero producción de carbón, CO2 en 20 años. Entonces se crea una misión para el uso de tecnología para ese fin. Eso sería interesante, porque entonces la gente le da una cierta orientación para su trabajo, que beneficia a la gente. Ahora, en ese momento eso crea una cierta narrativa, ¿cierto? En ese momento, como es un problema complejo, en lo que le dice la ciencia y tecnología, dice un problema endiablado, un wicked problem, se dice, no se está claro cuál es la solución obvia. Entonces lo que hay que hacer es que hay que experimentar, hay que traer a la gente, hay que crear redes para enfocarlo a ese problema. Eso yo creo que sería interesante y algo en el cual el Estado podría dar jugar un papel de liderazgo bastante importante. Y yo creo que así, no sé, se podría desarrollar. En todo caso, si yo termino con esto, muchas gracias a todos ustedes. Ojalá que sigan preguntándonos, haciéndonos preguntas. Les dimos la dirección del hub.
donde pueden escuchar, hacer preguntas, entrar a la lista de contacto, y ojalá que se pueda seguir esta discusión y que en la misión de sabios estamos conversando para que se puedan, como una parte de esto por lo menos, hacer un trabajo. Yo creo que también hay gente de México y de Chile y de Brasil. Este es un hub latinoamericano y espero que también se puedan entrar en conversaciones con sus ministerios o también entidades a nivel regional. Bueno, gracias a todos y los animamos a que se inscriban a la lista de correos cuando entren a la página del consorcio de TIPSI. Allí pueden poner sus datos y les llegan información sobre las últimas noticias y lo que estamos haciendo, lo mismo del hub. Y que sigamos esta conversación por otros diferentes medios de comunicación. Un buen día para todos. Hasta luego. Gracias, Andrea. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Saludos de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un feliz día. Muchas gracias, muchos éxitos. Chao.